somos distribuidores de soluciones para ingeniería inversa, GD&T y escáneres 3D, entre otros. Entonces, pues lo que vamos a ver hoy son las principales ventajas que tiene la ingeniería inversa dentro de la industria y cómo las soluciones que nosotros ofrecemos pueden ayudar a darle solución a los problemas de la industria. Ahí, si tienes cualquier duda, Martín, me puedes interrumpir sin ningún problema. Pues bien, la ingeniería inversa como concepto es bastante simple. Podemos decir que la ingeniería inversa es la obtención del CAD a partir de la realidad física. Desde que nosotros estamos empleando cualquier medida real para aplicarla en un diseño, nosotros estamos practicando la ingeniería inversa. En este caso, pues la ingeniería inversa que nosotros hacemos es, digamos, lo más sofisticado posible, ya que utilizamos primero un escaneo en base a un escáner 3D. Después, lo que nos entrega ese escáner 3D es una nube de puntos y así nosotros lo podemos convertir al archivo Computer Aided Design, que es el CAD. Entonces, a partir de ahí, las posibilidades pues son casi infinitas, ¿no? Los desafíos que enfrenta la implementación de la ingeniería inversa dentro de la industria pues son variados, ¿no? Principalmente tenemos la parte de archivos CAD, ya que en la industria la mayoría de las partes, de las piezas, no se cuenta con un diseño 3D para poderlo modificar, para poderlo analizar. Entonces, esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos que diseñar piezas que van, digamos, relacionadas con unas ya existentes. Es decir, a lo mejor existe una máquina en la que hay que implementar algo o hay que poner una pieza de más, algo así. Pues bien, la ingeniería inversa va a dar solución a ese tipo de problemas. También tenemos técnicas arcaicas de la ingeniería inversa. Aquí mi compañero Moisés, pues sobre todo él sabe de lo que es obtener una ingeniería inversa a partir de herramientas como CMMs, donde el tiempo pues es demasiado. Entonces nosotros podemos obtener la ingeniería inversa de una pieza en base a la información que nos dé una CMM, por ejemplo, pero el tiempo en el que vamos a efectuar la operación pues es bastante largo. No nos conviene, sobre todo porque una de las principales ventajas que ofrecemos en esta implementación de la ingeniería inversa es que el tiempo se reduce mucho. Nosotros podemos escanear una pieza muy rápido, una pieza grande del tamaño de un carro, por ejemplo, en tan solo minutos. En menos de 20 minutos una pieza tan grande ya está escaneada y lista para obtener la ingeniería inversa. Ahora imagínate hacer todo eso con una CMM, que es básicamente la obtención de puntos por separado, pues es bastante difícil. Y que hablar con herramientas como Vernier y demás. Pues para eso nosotros tenemos el escáner de CAD-SCAN. Es un escáner bastante rápido que ofrece muchas ventajas. Otro desafío que nos encontramos es la incapacidad para extraer intención de diseño. Sobre todo con esas técnicas arcaicas, es difícil encontrar patrones dentro del diseño, ya que un diseño industrial requiere tener una intención de diseño pues orientada a posibles cambios en el futuro. Es decir, a lo mejor al cambiar una dimensión, quiero que cambien otras dimensiones y encontrar, digamos, paralelismos, encontrar perpendicularidades, encontrar patrones dentro del dibujo, pues es realmente complicado con una técnica arcaica. Con el software que nosotros manejamos, pues esto se convierte en una tarea muy fácil, porque enseguida podemos identificar si dos planos son paralelos, por ejemplo. En una pieza muy complicada, muy compleja,
nosotros somos capaces de identificar, por ejemplo, mencionaba eso sobre dos planos que aparentemente no eran paralelos, pero sí lo son. También tenemos la implementación de software adecuado como otro desafío, ya que muchos programas de diseño 3D tienen una extensión para poder manejar ingeniería inversa, pero pues la mayoría de ellos son ineficaces, se tarda mucho tiempo, no cargan bien, etcétera. Entonces, la implementación de un software adecuado, como el que vamos a mostrar nosotros a continuación, como es el caso de Geomic Design X de la empresa 3D Systems, pues el proceso se vuelve mucho más fácil y mucho más intuitivo que con cualquier otro software. Otro desafío que nos encontramos dentro de la empresa es esta digamos, es lo que no quieren hacer los ingenieros o la gente dentro de la empresa es adaptarse a nuevas condiciones. Entonces, si yo he hecho esto, por ejemplo, un ingeniero dentro de una empresa que diga, yo he hecho esto durante años y me ha funcionado y pues no quiero cambiar. Sí, pero no estás viendo las posibilidades que te puede ofrecer la ingeniería inversa. Entonces, a esto se refiere las barreras de adopción que podemos encontrarnos dentro de la empresa. Entonces, la ingeniería inversa nos ofrece bastantes ventajas. Una de ellas es el diseño del producto. Por ejemplo, este es el caso donde se escanearon dos piezas que se complementan, pero que son diferentes. Entonces, el cliente, por ejemplo, quiere la unión de características de las dos piezas. Entonces, este diseño del producto, imagínate si tuviéramos que hacerlo desde el principio, si no tuviéramos ingeniería inversa y solo quisiera combinar esas dos piezas y llevarla al diseño CAD. Entonces es bastante difícil con algunas otras técnicas o incluso empezar desde cero el diseño. Entonces con ingeniería inversa nosotros escaneamos las dos piezas, las podemos unir y podemos dejar, digamos, las características que requiere el cliente. Otra ventaja que nos ofrece la ingeniería inversa es la proyección de diseño. Nosotros tenemos una pieza dañada, como se observa en la parte izquierda, y digamos que nosotros queremos obtener el diseño 3D porque a lo mejor la pieza se desgastó y la necesito para una máquina dentro, pues lo más rápido posible, ¿no? Entonces, a lo mejor el repuesto llega en un mes porque se tiene que traer el repuesto de la máquina, se tiene que traer desde la otra parte del mundo, entonces es bastante tardado, ¿no? Mediante la ingeniería inversa nosotros podemos predecir intenciones de diseño mediante poca información, como en este caso. También puede aplicarse para situaciones de biónica, de biomimética, como puede ser esta personalización que se está mostrando. Pues básicamente si nosotros queremos ajustar directamente una pieza a una parte del cuerpo humano, pues bueno, la herramienta de ingeniería inversa nos ayuda bastante. Podemos predecir si un molde va a fallar dentro de cierto tiempo. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos con un servicio para este molde y nosotros podemos encontrar la desviación que tiene el escaneado y el dibujo CAD respecto a la información real, a las piezas como tal. Entonces, nosotros tenemos esta ventaja que nos permite optimizar la línea de producción mediante la implementación de ingeniería inversa. Es decir, nosotros podemos escanear la pieza en un día y después podemos escanearla dentro de algunos meses, algunas semanas, y podemos predecir, dependiendo del desgaste en ciertas zonas, la primera vez que se escaneó y la segunda vez que se escaneó. En base a eso podemos predecir cuándo va a fallar la pieza y cuándo las dimensiones que se requieren, más bien, cuando esas dimensiones ya no se van a cumplir. Esa desviación que a lo mejor tiene una pieza que va a embonar con el molde
requiere una desviación estándar de 0.05 milímetros. Entonces nosotros podemos designar cuando esa condición ya no se va a cumplir, ¿no? Por supuesto, también nos sirve para temas de inspección, sobre todo cuando tenemos una golden part. Ya nosotros sabemos que para practicar la inspección y poder encontrar el dimensionamiento y la tolerancia del dibujo, pues podemos encontrar el dato de referencia, como lo es el CAD, con el dato escaneado, o bien podemos comparar el dato CAD con múltiples datos escaneados. Pero puede darse el caso en el que nosotros tenemos una golden part y la queremos comparar con otra pieza que es la que se va a entregar, ¿no? Porque la golden part pues, es de nosotros y no la vamos a poder distribuir. Entonces nosotros podemos escanear y obtener el diseño 3D de esa pieza gold y podemos proceder con la inspección. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo claro de un flujo de trabajo normal, donde esta pieza es especial, de hecho, porque es una pieza difícil de escanear. Nosotros contamos con un escáner 3D y un sprite revelador que nos permite obtener los datos más cercanos a la realidad, ya que un escáner 3D se ve como una debilidad cuando tienes piezas reflejantes de luz, entonces, o piezas transparentes como en este caso. Entonces, este es un claro ejemplo de las posibilidades que nos ofrece el software y el escáner. Aquí tenemos ejemplos más complejos, por ejemplo, de esta bomba que se diseñó en 11 horas durante el flujo de trabajo total. En DesignX se trabajaron solamente 9 horas. Aquí tenemos una pieza de cast y se trabajó durante 8 horas. Incluso se puede trabajar con piezas mucho más complejas, como puede ser este caso, pero pues ahí pues es bastante difícil, ¿no? Para eso pues, nosotros utilizamos el software Geomaic DesignX, que es el software que nos va a permitir obtener la ingeniería inversa a partir de esos datos escaneados. Pues bien, aquí explico los dos posibles flujos de trabajo que tenemos dentro de DesignX. Como ya les he comentado, necesitamos una nube de puntos, la cual es proveída por un escáner 3D. Pues bien, a nosotros tener ese nube de puntos, perdón, podemos tener dos posibles flujos de trabajo, ya sea para una pieza ergonómica o una pieza parametrizable. Es decir, si nosotros tenemos una pieza con superficies complejas y se requiere sobre todo para fabricación aditiva, pues vamos a seguir el flujo de trabajo que se encuentra en la parte de arriba, la cual pues conviene tener una nube de puntos totalmente hermética, totalmente cerrada, para convertirla en un mallado. Ese mallado va a ser totalmente cerrado, totalmente hermético, mediante las modificaciones que nosotros podemos hacer dentro de DesignX. ¿Y para qué nos va a servir tener ese watertight mesh, como se le conoce a ese mallado totalmente hermético? Pues bueno, eso nos va a permitir hacer el diseño 3D de forma casi automática mediante dos botoncitos. Es todo lo que necesitamos para poder obtener el diseño CAD. Ahora, es importante mencionar que mediante esa forma de obtener el diseño, pues no se puede modificar más tarde la pieza, sino que pues se va a quedar así como tal. Eso sobre todo para piezas que son muy complejas y ergonómicas. Ahora tenemos el flujo de trabajo más normal para nosotros, que es obtener la nube de puntos, a partir de ahí trabajar la nube de puntos, porque pues en ocasiones se obtienen algunos detalles dentro del escáner, sobre todo interferencias. Pues bueno, el software nos va a permitir pues hacer más bonita esa nube de puntos, ¿no?
Para ello, para después obtener el diseño 3D mediante la parametrización de esa nube de puntos y obtener la intención de diseño. Es importante mencionar que nosotros, después de hacer todo eso en el software dedicado especialmente para ingeniería inversa, nosotros podemos llevarlo a un software habituable que nosotros trabajemos, por ejemplo en SolidWorks, Autodesk Inventor, Creo en X y entre otros. En este caso nosotros lo vamos a hacer en SolidWorks, que es la plataforma con la que nosotros trabajamos. Pues bien, vamos a proceder a hacer la demostración en DesignX. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario. No, por mi parte no. Muy bien. Excelente. Este es el ambiente de trabajo de DesignX. Aquí nos podemos encontrar con herramientas bastante parecidas a lo que tenemos en un software normal de diseño 3D, como puede ser los sketches, los trabajos de 3D, el modelado, sobre todo 3D. Ahora, este software nos ofrece bastantes ventajas a la hora de obtener un diseño 3D a partir de datos escaneados. Por ejemplo, la principal ventaja que nosotros vamos a encontrar al principio es la obtención de regiones de trabajo. Es decir, nosotros tenemos este mallado que se convirtió previamente a mallado en base a una nube de puntos. Como podemos observar, este mallado está constituido por puros triangulitos. Esos triangulitos pues se obtuvieron a partir de la unión de cada uno de los puntos escaneados. Es decir, esto todavía no es un diseño 3D como tal, sino que es simplemente la unión de todos los puntos escaneados por el escáner 3D. Este mallado nos va a servir, entre otras cosas, para obtener las regiones dentro de este archivo. Las regiones pues son estas que están de diferente color. ¿Qué es lo más interesante de estas regiones? Pues bien, el software, mediante estadística, nos va a estar indicando si se trata de una geometría primitiva, como lo puede ser el caso de un plano, como lo puede ser el caso de un cilindro, o si no es una geometría primitiva, pues nos va a decir que es una forma libre. Pues bien, esto a lo mejor pues parece bastante obvio, que a lo mejor aquí tenemos un plano, acá tenemos otro plano, y aquí nosotros podemos identificar que hay un fillet, aunque el software nos va a decir que es un cilindro, que en esencia pues es un cilindro. Esto nos va a servir bastante para piezas complejas, y para piezas sencillas como esta, nos sirve para poder nosotros empezar a trabajar con la pieza. Por ejemplo, una de las principales ventajas que nos ofrece el software es la obtención de las polilíneas en un sketch. Ahora, ¿qué es una polilínea? Y bueno, un sketch, me imagino que ya están familiarizados con lo que es un sketch. Nosotros podemos crear un croquis como normalmente lo hacemos con un plano de referencia, como lo puede ser el plano planta. Ahora bien, el software nos va a permitir obtener estas polilíneas que se están marcando aquí para obtener la información del dato escaneado en ese corte. Es decir, nosotros vamos a hacer un corte y nos va a dibujar perfectamente lo que se está mostrando en ese corte. Ahora aquí nada más voy a ocultar la nube, el mallado, perdón. Y aquí tenemos las polilíneas. Ahora, una de las principales ventajas que tenemos es que nosotros podemos hacer un autocroquis, como es este caso. Nosotros podemos seleccionar todas las polilíneas y el croquis se realiza de manera automática. Esto, ahora, si nos ponemos en contexto, si nosotros queremos obtener todo este croquis mediante la utilización de CMM, por ejemplo, pues nos tardaríamos bastante. Como podemos observar aquí en el software,
me bastaron 2-3 clics para poder llegar a este croquis. Y pues a partir de aquí nosotros vamos a poder estar creando el sólido a partir de esos croquis y a partir de extrusiones. ¿Qué es lo que pasa con las extrusiones? Por ejemplo, aquí nosotros podemos indicarle la altura de esa extrusión también mediante la información que nos da el software. Es decir, nosotros ya no tenemos que trabajar tanto para obtener exactamente la dimensión de la altura, en este caso que son 35 milímetros, para obtener el diseño 3D lo más cercano a la realidad. Pues bien, nosotros a partir de ahí vamos trabajando de la misma forma como si estuviéramos en otro software de diseño, pero utilizando las herramientas que nos ofrece el software. Por ejemplo, aquí después yo hice el corte mediante la información que me dio el software también. Y aquí se ve en una parte interesante del diseño, que es esta forma libre. Esta forma libre pues es bastante complicada de obtener en cualquier caso, ¿no? Si nosotros estamos diseñando desde cero o si nosotros estamos practicando ingeniería inversa de otro tipo, es bastante complicado obtener esta superficie, que básicamente es un corte al sólido que ya hemos hecho nosotros. Pues bien, el software nos va a permitir crear superficies en base a estas regiones. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y tenemos estas dos opciones. Bueno, en realidad pues el software nos presenta una cinta de opciones variadas, pero pues no vamos a alcanzar a ver todas. Esas son las más importantes, como lo es la obtención de esas superficies. Nosotros podemos seleccionar esa región, modificar los parámetros y podemos obtener directamente una superficie que se va a acercar lo más posible a esa región que nosotros seleccionamos. Aquí podemos empezar a utilizar lo que es la desviación del software, la desviación que nos ofrece, y podemos estar observando qué tan alejados y qué tan cercanos estamos de lo que estamos construyendo en cuanto a la realidad. Es decir, aquí nosotros tenemos una desviación de 0.18 milímetros y eso pues ya depende de las especificaciones que nos den. A lo mejor nos conviene, a lo mejor tenemos que hacer algo más cercano a los datos escaneados, o etcétera, ¿no? Pues bien, nosotros obtenemos esa superficie, que es básicamente esta, que se va a mostrar. Aquí está. A partir de ahí nosotros podemos extenderla y hacer el corte para poder simular la pieza real. Es decir, lo que yo tengo generado hasta este punto es la pieza sólida y esta superficie. Lo único que resta es hacer el corte con esta superficie y seleccionar como entidad objetivo pues el sólido y podemos cortarlo en 2-3 clics. Ahora lo único que nos resta es hacer todos los fillets. Pues nosotros pues ya debemos estar familiarizados con este tipo de operaciones. Ahora una de las ventajas que nos ofrece es que nosotros podemos crear operaciones, incluso fillets, en base a la información que nos da el software. Por ejemplo, este fillet, desde ahí, vamos a seleccionar otro. Este fillet. El software nos ofrece herramientas como esta varita mágica, que es básicamente obtener el radio de ese fillet a partir de la información que nos esté dando el mallado. Así nosotros no tenemos que estar verificando y metiendo datos y verificando después si se acerca a lo que tenemos nosotros, verificar la desviación, etcétera. Nosotros simplemente podemos darle a esta varita y el software nos va a calcular por nosotros pues la dimensión más acertada. Eso es un dibujo bastante sencillo y como ven pues lo obtuvimos
en unos minutos. No nos tardamos casi nada cuando ya tenemos las herramientas indicadas y ya sabemos cómo proceder para la ingeniería inversa. Ahora, llegados a este punto, podemos preguntarnos, ok, ya tengo mi diseño 3D, ya sé qué tan desviado está respecto a la dimensión real. Aquí, como pueden ver, pues nos acercamos bastante, no tiene muchos defectos, tiene ahí algunos defectos, y pues en realidad nosotros no vamos a poder hacer exactamente la misma pieza, porque una pieza física real siempre va a tener ahí algunos defectos. Pues bien, llegados a este punto, nos preguntamos, bueno, ¿y de qué me sirve tener aquí el diseño en este software si yo normalmente trabajo con otro software? Por ejemplo, ¿qué les gusta? SolidWorks, creo. Pues bueno, este diseño que nosotros hicimos dentro de DesignX lo podemos llevar a SolidWorks, NX creo, AutoCAD, Inventor, Solid Edge y CAD. Ahora, a lo mejor aquí nos podemos preguntar, ok, nos podemos llevar a ese software, pero, entonces voy a obtener nada más el diseño como una pieza cruda, como nada más una pieza, o voy a obtener todo el árbol de operaciones. Bueno, el software nos permite hacer una traducción en el árbol de operaciones de tal forma que nosotros podamos obtener todas estas operaciones que nosotros realizamos dentro de DesignX van a aparecer en SolidWorks en este caso. ¿Qué es lo más interesante? Es que este proceso se lleva de forma totalmente automática. Aquí esto ya va a depender de la velocidad de su computadora. Como les comentaba, esto pues resulta bastante interesante. Si tenemos en cuenta que ese proceso se hace de forma automática. Es decir, aquí yo no estoy haciendo nada. Simplemente los dos programas están hablando entre sí y están diciendo, ok, el usuario en DesignX hizo tales operaciones, mándalas a DesignX, a SolidWorks, perdón. Entonces, en esta parte pues está bastante divertido porque todo lo que hicimos nosotros durante minutos, incluso horas, pues se realiza de forma casi automática y de forma muy acertada. Y pues en realidad casi no se tarda nada, se está tardando en algunos segundos y me va a mandar un mensaje que la operación ya ha terminado. Es así de sencillo, no tuvimos que hacer más nada. En algunos casos nos pide pues alguna colaboración porque en algunas operaciones no son totalmente traducibles, entonces aquí en SolidWorks tenemos que hacer algún trabajo, pero en este caso la traducción se hizo de forma totalmente automática. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? ¿Un caso específico? Por ejemplo, en alguna pieza, no sé, la más tardada que hayan hecho ustedes escaneándola, ¿cuánto tiempo se fue tardando? El escaneo es bastante rápido, no se tarda más de 15 minutos, si es una pieza bastante compleja. Si estamos hablando ya de la ingeniería inversa, de la obtención del CAD en DesignX y después en SolidWorks, pues estamos hablando de alrededor de 12, 13 horas, lo máximo que hemos hecho en una pieza muy, muy compleja. Pero este tiempo no nos da suficientes parámetros para decir si es rápido o es lento. Ahí tendríamos que ver qué tanto tiempo se lleva en una pieza de ese tipo, en un diseño normal. Y ahí te vas a encontrar con muchas, muchas horas. En cambio, nosotros lo podemos hacer simplemente en 11, 12 horas, que es lo más complejo que hemos trabajado. Ok, gracias. Ahora, Si puedes volver, Julio, la imagen del molde.
nomás para que vea esa diferencia. Sí. En ese ejemplo, por ejemplo, ahora sí que en esa pieza, por ejemplo, lo que vemos son muchas superficies. Son pequeñas superficies, pero son muchas. ¿Qué significa? Cuando tenemos geometrías básicas, es más rápido de trabajar, porque apenas haces el corte seccional y te genera el croquis de manera automática. En el caso de superficies, tienes que crear diferentes superficies, adaptarlas de acuerdo a los parámetros y luego hacer cortes y uniones de superficies para que te puedas dejar el corte lo más cercano y con menor desviación a la pieza. Eso es lo que tardaría. Cuando nos encontramos con piezas que realmente no requieren o tienen tantas superficies como en el ejemplo que se hizo ahorita, donde solamente había una superficie, pues es realmente muy, muy rápido. Se pretende que reduzcas el tiempo en ingeniería inversa hasta un 80%. Ok. Pues bien, hablando de tiempos, tenemos otro ejemplo mucho más complejo, porque se tratan de puramente superficies y no tenemos como tal geometrías primitivas con las cuales nosotros podamos trabajar el parametrizado. Aquí el software nos va a dar una opción muy interesante, que es la de obtener el diseño 3D en base a esta información. ¿Qué es lo que pasa con este mallado? Que está totalmente cerrado, totalmente hermético. Nosotros previamente lo trabajamos, ya que el software nos da pues la libertad de trabajar esa malla para poderla transformar en una malla de este tipo. Lo repito, es una malla totalmente cerrada. Y a partir de aquí, con 2-3 clics, puedo generar el modelo 3D mediante el AutoSurface. ¿Qué es lo que va a hacer el AutoSurface? Va a estar generándome sketches 3D alrededor de la pieza y va a estar uniendo las superficies en cada punto. Eso se va a ver más claro cuando el software termine de trabajarlo, ya que es una operación bastante compleja, pero pues el software lo hace por nosotros. Ahora, como lo mencioné al principio de la plática, esta operación no es posible modificarla después. Es decir, si nosotros aquí obtenemos directamente esa operación, después nosotros no vamos a poder estar modificando esos puntos. Es decir, esos puntos que ya están generados aquí por el software, nosotros ya no los vamos a poder modificar. Pero pues esto nos sirve para aplicaciones sobre todo en fabricación aditiva. Es decir, nosotros con 2-3 clics ya podemos generar el sólido 3D para poderlo trabajar con otras aplicaciones. Incluso nosotros podríamos cortar, restarle material a esta pieza o añadirle, pero pues lo que ya está hecho, pues ya no se puede modificar. Ahí quisiera comentar, si a alguien le interesara hacer una modificación directa sobre esa superficie, existe la opción de trabajar con NURBS, que le llaman, que básicamente es como tener un grip activo que puedes estar jalando para deformar la pieza. Pero como no hay una operación de croquis, es decir, la pieza no fue parametrizada, no existen las mismas operaciones de edición como en el ejemplo anterior. Así es, y básicamente eso es casi todo por encima del software. O sea, no vas a poder pues examinar cada una de las opciones que nos ofrece, pero pues bastante por encima es lo más importante y lo más general. Ahora, ¿qué nos debemos de llevar? Pues que en realidad trabajar aquí con el software es bastante intuitivo. Si nosotros ya hemos trabajado con software de diseño, nosotros no vamos a batallar mucho
al encontrarnos con operaciones, simplemente con operaciones que son especializadas y que nos van a permitir trabajar la ingeniería inversa. Es bastante sencillo de aprender a utilizar y también bastante sencillo de obtener los modelos 3D, sobre todo si lo comparamos con obtenciones arcaicas, ¿no? Como el CMM. ¿Algo que quieras agregar, Moisés? En el caso de que la gente esté interesada, existe ahí un chat, o si no, igual donde vieron la publicación pueden dejar su correo para que se les haga la invitación al taller de ingeniería inversa, donde se va a estar hablando precisamente del uso del software. Incluso si ya son usuarios de DesignX, también pueden participar, aunque se oriente más a usuarios nuevos que estén explorando soluciones diferentes, ¿no? Tanto para su carrera como para su empresa. Y agregar también, igual si lo quieres comentar, pues que damos el servicio, ¿no? De ingeniería inversa. Así es, nosotros contamos con el servicio de ingeniería inversa, con el servicio de escaneo de la pieza, después la generación del sólido 3D mediante la ingeniería inversa, y también con posibilidad, pues también tenemos la opción de una venta o una posible venta del escáner 3D. Así también, pues estamos continuamente ofreciendo talleres para poder utilizar el software. Incluso vamos a ofrecer un taller gratuito. Ahí les agradeceríamos si nos pasaran sus datos mediante el chat, o como bien lo dice Moisés en la publicación donde vieron el webinar. Y agregar que al menos para las primeras 3 personas que nos compartan, quizás ya manejen algún tipo de escáner, pero no cuenten con el software, si nos compartan el escaneo de la pieza que deseen que hagamos un demo, o se los podremos hacer sin costo. Existen sus restricciones, ¿verdad? No vayan a querer mandar un auto completo, pero sí para alguna demostración es totalmente sin costo a los primeros 3 que lo envíen. Sí, ya estamos hablando de piezas complejas como esta, ¿no, Moisés? Sí, ya. Es entendible que para un demo yo creo que es más que suficiente, ¿no? Puede ser una pieza sencilla. Un álave, por ejemplo, ya hemos trabajado, etcétera. Pues bien, si A tienen los que se alguna acaban de duda, conectar, no sé si tengan preguntas. Exacto. un comentario, algo que quieran agregar. Por ejemplo, más o menos en costos, ¿cómo anda un escáner y pues la licencia del programa? Sí, mira, por ejemplo, ese escáner que pueden ver ahí en la foto, son los modelos Prince. Rondan más o menos la solución completa algunos 45,000, $55,000, ya incluyendo software de inspección, escáner y laptop. Sube alrededor de unos $3,000, $5,000 con ingeniería inversa. Los últimos que hemos cotizado, que son escáner un poco más avanzados, que es el que estamos viendo en pantalla ahorita, el CAD-Scan, ronda un poco menos de los $70,000. Pero ya hablamos de una solución con ingeniería inversa, tu laptop y escáner ya listo para trabajar, incluyendo también ahí la capacitación. Obviamente va a depender mucho de la aplicación, porque si su aplicación no requiere alto detalle, estamos hablando de que este escáner puede tener una precisión hasta de 10 micras. Si ustedes requieren menos de eso, hay escáner de menor costo que les dan lo que es el resultado deseado, ¿no? Ya tendríamos que ver un poquito más su aplicación y las tolerancias que manejan. Para eso, a lo mejor sí nos gustaría que nos compartieras un correo, si quieres dictar algún número celular o algún correo, para que Julio lo pueda anotar y te mandamos más información. Listo, ya lo compartí. Gracias. ¿Alguien más?
También agregar que hay escáner de aplicación de no metrología. Esto quiere decir que son aplicaciones, por ejemplo, para escanear algún tipo de, no sé, de algo artístico, ¿no? Algo que no requiera tanta precisión también, y son de menor costo. Pues bien, Moisés, si no hay más dudas, si no hay más comentarios que hacer, pues hasta aquí la dejaríamos.